Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que es la lógica formal y la dialéctica. Pero antes que nada me voy a presentar para que los que me conozcan. Mi nombre es Alexis Hernández, estudio en la Escuela Superior de Arte en la Universidad de San Carlos de Guatemala y esta clase es lógica formal y dialéctica. Como introducción estaremos viendo lo que es la lógica formal y la dialéctica, introduciéndonos un poquito más en lo que cada una se enfoca y algunas características o conceptos que se encuentran en ellas. Asimismo, lograrte dar un pequeño resumen de todos estos temas y ver lo importantes que pueden hacer en un mundo artístico. Para la lógica formal sabemos que estudia la estructura del pensamiento, es decir, la coherencia de los contenidos. También nos ayuda a saber si el razonamiento está bien estructurado o es incoherente, es decir, falso, o es correcto, es decir, posible. Así, por medio de todo esto, podemos construir un conocimiento un poco más seguro. Ahora hablamos del concepto. De por sí el concepto es muy universal, entonces lo podemos aplicar para cualquier objeto. Y de por sí esto es posible ya que no afirma ni niega nada a la hora de aplicarlo en ese objeto. Por medio de esto existen muchas maneras de representar los conceptos. Como un pequeño ejemplo de esto podemos tener los colores cálidos y los colores fríos. Lógicamente y aplicando el concepto podemos entender de que estos dos colores pueden representar diferentes sensaciones. En la lógica también existen muchos principios, o algunos principios. El primero es el principio de identidad. Este establece que el objeto es idéntico a sí mismo, sus afirmaciones van realmente a la realidad y sus afirmaciones también son muy generales. El siguiente es el juicio del tercero excluido. Este consiste en la búsqueda de afirmaciones por medio de dos juicios. También determina de que no puede existir un tercer juicio para poder encontrar la verdad o la falsedad de este argumento. También existe el principio de la razón suficiente. Este hay que tener en cuenta que no es un principio aristotélico. Este se inclina más que todo a que todo tiene una razón de ser. Este también nos aclara de que nada puede ser nada solo porque sí. Realmente todo tiene una explicación y esto nos ayuda a encontrarlo. El siguiente que le sigue es el principio de la no contradicción. Esta anuncia la imposibilidad de este mismo principio en la razón. Más que todo, aclarando esto, es el pensamiento de es imposible no ser y ser al mismo tiempo. Entonces es imposible. Cuando hablamos de la lógica formal también tenemos que hablar de los juicios. Los juicios están conectados con ellos para ayudarnos a encontrar esa afirmación o negación de un argumento. De estos juicios también podemos encontrar lo que es la clasificación kantiana, como por ejemplo la cantidad, que puede ser universal o singular. Universal podría ser un ejemplo de que todas las pinturas tienen pigmento, y en singular podríamos decir de que el color rojo es primario. Está también la cualidad o calidad. De esta viene lo que es la afirmación, la negación o el indefinido. El que le sigue también se llama como relación de la cúpula. Este viene como categórico, hipotético o disyuntivo. También está la clasificación de la modalidad. En este podemos encontrar el problemático, el asertórico y el apolítico. Al seguir hablando de la lógica formal también podemos encontrar lo que son los silogismos o las falacias. El silogismo de por sí es un razonamiento deductivo, ya que este nos ayuda a encontrar en un pensamiento lógico una conclusión. En los silogismos podemos encontrar algunas reglas, como por ejemplo que en los silogismos no existe un tercer término. También podemos encontrar que si las premisas son afirmativas, las conclusiones también van a terminar afirmativas. Las falacias prácticamente son razonamientos válidos que practicamos mucho en nuestra vida diaria e inclusive también están en el razonamiento lógico. Un ejemplo de estas falacias es que en nuestra vida diaria las podemos encontrar como engaños o mentiras. Algo muy interesante de las falacias es de que rutinariamente cuando las encontramos en el razonamiento lógico no son válidos o incorrectos, ya que se podrían percibir como algo correcto. Ahora podemos entrar a lo que es la dialéctica. Esto nos ayuda a encontrar la verdad a través de manifestaciones. En otras palabras, también la podemos conocer como un arte, el arte de la conversación. Cuando hablamos de la dialéctica, no debemos de olvidarnos sobre la dialéctica hegeliana. Esta nos habla sobre el método de analizar por medio de tres fases. La tesis se basa en el desarrollo de una idea en un campo determinado. La antítesis es la negación de la tesis, ya que cuando ésta se desarrolla siempre surge un contra. Y de último encontramos la síntesis. Esta supera la contradicción de la anterior tesis, haciendo que se refuerce más su argumento. Cuando hablamos de la dialéctica, también tenemos que tener en cuenta un pasaje muy famoso que es sobre la dialéctica del amo y del esclavo. Para entender un poquito mejor esto, podemos ver como un ejemplo el artista de por sí. El artista es esclavo a sus propias pinturas o a su propia conciencia. Rutinariamente lo que el amo quiere es que el esclavo jamás sea consciente de esa negación. Como una conclusión, considero que estos temas son bastante importantes como para introducirlos al arte y me han ayudado bastante a la percepción de diferentes argumentos e ideas. Aún me cuesta todavía encontrar cómo aplicarlos en ciertos puntos o en ciertos temas y hay veces donde sí me pierdo a pesar de saber de qué es el tema, pero
creo que si sigo leyendo y avanzando en esto, lograré un mejor conocimiento y razonamiento de todo este contenido.